Hoy vamos a trabajar la cuestión, continuaremos trabajando la cuestión de lo público y lo privado, pero ahora presentado como dimensiones, la dimensión de lo público, de lo privado y la vertical. Primero, entonces, para abordar, quiero traerles desde dónde empecé a problematizar la noción de dimensión. Escuchaba a las personas opinar que un espacio público es, y te hablan de parques, y te hablan de plazas, y te hablan de calles, y te hablan de edificios como bibliotecas, alcaldías, hospitales, escuelas, universidades. Y de tanto que empecé a escuchar a las personas decir que un hospital, una escuela, una universidad es un espacio público, empecé a sentir que hacía falta problematizar en cuestiones que eran denominadas de la misma manera. Si llamamos de la misma manera a cosas diferentes, es muy posible que nos perdamos de trabajar sus diferencias. Entonces voy a partir primero desde una posición. En cartografías sensibles, ¿qué entendemos que es un espacio público? Son aquellos fragmentos de ciudad abiertos y de libre circulación. Así clarito. Abiertos y de libre circulación. Por ejemplo, parques, plazas, playas, balnearios, ¿sí? Entonces, si a grandes rasgos se podía dividir el espacio público y el espacio privado como dos grandes mundos, y lo público que estaba en el espacio privado, precisamente estos edificios que eran llamados de espacios públicos, pero ahora planteando que un espacio público es un área abierta y de libre circulación, estos edificios no son ni abiertos ni de libre circulación. ¿Cómo llamarlos? Si no podemos llamarlos espacios públicos para no acabar confundiéndolos con lo mismo, fundiéndolos en un mismo término, anulando sus diferencialidades, empecé entonces a pensar, a ver, ¿qué es lo que sucede? Se encuentra en la órbita de lo privado, bien, sin embargo es de gestión pública, ajá, pero tiene puertas de acceso que se abren y se cierran a determinados horarios. En general, estos horarios corresponden a los horarios de las actividades que adentro se desarrollan. Pero no cualquier actividad, sino las actividades oficiales. Nosotros les llamamos hegemónicas. Cuando estas actividades dejan de ser realizadas, las puertas se cierran. En una universidad, una escuela, la actividad de enseñar a aprender, por ejemplo. Cuando ya no hay más clases, no se enseña ni se aprende oficialmente, se va vaciando el edificio y se cierran las puertas. Los argumentos para, en general, para justificar que se cierran las puertas están basados en cuidar el patrimonio. No es que hay un patrimonio que hay que cuidar. Ahí empecé entonces a tener indicios. Bien, patrimonio. Un patrimonio es un bien que se degrada con los usos, con determinados usos. Y ya qué interesante. Entonces, pareciera ser que no son cualquier usos los que hay que inhibir, puesto que los usos hegemónicos oficiales no inicialmente parecerían ser un problema, puesto que las puertas están abiertas para que estos usos se desarrollen. Si las puertas se cierran, entonces no son estos usos los que podrían degradar el patrimonio. Hay otra palabra relacionada con patrimonio que me vino a la mente en su momento, es el patrimonio de instituciones culturales y artísticas. Por ejemplo, un museo, sus obras de arte. Y diferenciar la obra de arte con su carácter artístico y la obra de arte como patrimonio
económico de la institución, activo financiero. Es decir, esa obra, ya sea porque fue comprada o donada, puede ser vendida, puede ser cotizada, cotiza en el mercado. Es un bien activo, es un patrimonio económico. Por lo tanto, cualquier acción sobre esa obra no solo afectará su carácter artístico, también afectará su carácter patrimonial económico. Por eso se generan distanciamientos, se generan protecciones, dispositivos para proteger no tanto la obra artística, sino el patrimonio financiero que está también dentro de esa obra. No habría problema si es una pintura que hay que observarla, pero ¿qué pasa con determinados tipos de obras como el arte cinético? Que es una obra que presenta un movimiento o la posibilidad de activarse un movimiento. Y ese movimiento completa la obra como tal. Movimiento que precisa de la participación del público. El público, entonces, no solo es parte de la obra, sino que la completa. Bueno, ¿qué pasa con los dispositivos de patrimonialización, de cuidado patrimonial, de distanciamiento con el público, donde ya no podés tocar la obra, interactuar con ella? Ahí hay que tomar una decisión. O se preserva el carácter artístico de la obra, o se preserva el carácter patrimonial económico de la obra. Pues parecería ser que permitir las dos cosas al mismo tiempo no va a ser posible. O permitimos la interacción física con la obra y entonces nos arriesgamos a que se degrade su valor económico por dañarse la materialidad de la obra, o priorizamos esta materialidad para priorizar el carácter patrimonial económico, pero entonces estamos degradando su carácter artístico. La obra no se completa como tal, sino es en contacto accionada por el público. En esta misma lógica, yo pensaba, bien, hay que tomar una decisión, está dentro de la órbita de lo privado una obra de arte y parece ser que lo restrictivo opera con mayor fuerza, incluso a un costo alto, que es restringir el carácter artístico. Esta noción de patrimonio de la institución me hizo pensar que en tanto bien degradable con determinados usos, estos llamados espacios públicos que se encuentran en la órbita de lo privado y que ya no correspondería en cartografía sensible llamar espacios públicos, puesto que no son ni abiertos ni de libre circulación, ¿cómo llamarlos? Si hace falta a determinadas horas restringir el acceso para cuidar el patrimonio, tal vez sean bienes patrimoniales que se degradan con los usos, con determinados usos, en tanto bienes patrimoniales, para no perder todavía esa vinculación con lo público, propuse llamarlo bienes públicos. Espacios públicos de gestión gubernamental, abiertos y de libre circulación, emplazados en la órbita de lo público, y bienes públicos de gestión gubernamental, emplazados en la órbita de lo privado. ¿Y por qué no llamarlo propiedades públicas, ya que hay propiedades privadas también dentro de la órbita de lo privado? Y pensé que la propia palabra propiedad ya hace referencia a una pertenencia de pocos, a lo propio, y no a lo de todos. Si la palabra propiedad hace referencia a pertenencia de pocos y un bien público en tanto gestión gubernamental sería de todos, entonces, en vez de llamarlos propiedades públicas,
haciendo foco en este carácter de un bien degradable con los usos, decide entonces llamarlos bienes públicos. Entonces, de gestión gubernamental y de todos, tenemos tanto en una órbita como en otra. Espacios públicos, la órbita de lo público, y espacios privados, bienes públicos en la órbita de lo privado. Y si hay propiedades privadas en la órbita de lo privado, también hay propiedades privadas en la órbita de lo público. Automóviles, por ejemplo. Es una propiedad privada. Carritos de comidas. No solamente hay propiedades privadas dentro de lo privado, también dentro de lo público. Entonces ahí ya empecé a sentir una tensión entre llamarlos espacios públicos y espacios privados. Porque si hablara que en el espacio privado hay espacios privados, y en esta noción de órbita de lo público y órbita de lo privado, empecé a pensar, ¿por qué órbita? Porque orbitan afectos diferentes en una y en otra. En una, afectos vinculados, propios a lo restrictivo y lo excluyente, lo privado, y en la otra, afectos vinculados a lo agregador y diverso, lo público. Y ya que en lo público hay espacios públicos y propiedades privadas, en vez de llamarlo órbita, pensé, es una gran dimensión. Llamarlo entonces dimensión de lo público y dimensión de lo privado. Propiedades privadas en ambas dimensiones, todo lo que en la dimensión de lo privado, donde orbitan afectos restrictivos e excluyentes, ya no hay espacios públicos, sino bienes públicos. Y esta, precisamente, explicaría por qué, siendo de gestión pública, en la práctica tiene un carácter restrictivo y excluyente. Porque la propia incidencia de lo privado, la que le da un cariz, que le imprime un tono, no deja de ser público, no tiene un carácter privado, por estar dentro de la dimensión de lo privado. Entonces, bueno, siguiendo esta lógica, las propiedades, si los bienes públicos al estar en la dimensión de lo privado adquieren un carácter más próximo a lo restrictivo y excluyente propio de esa dimensión de lo privado, entonces las propiedades privadas que se encuentran en la dimensión de lo público tendrían, por lógica, que tener un carácter agregador y diverso propio de esta dimensión de lo público. Pero no. Parecería ser que lo privado siempre tiene un derecho, el derecho a ser respetado. Y lo público, la obligación de respetar a lo privado. Y en esta incidencia, en esta hegemonía de lo privado, dentro de la dimensión de lo privado y también en la dimensión de lo público, empecé a pensar, ¿y esta hegemonía de lo privado que se manifiesta a través de las propiedades privadas en la dimensión de lo público, cómo se manifiesta en el encuentro entre ambas dimensiones? Entonces me fui a observar qué es lo que sucede donde supuestamente se encuentran ambas dimensiones. Entonces, bueno, los frentes de los inmuebles, de una casa, de un edificio. Bien, es el frente. Del frente para adentro, dimensión de lo público; del frente para afuera, pero del frente para adentro, dimensión de lo privado; del frente para afuera, dimensión de lo público. Ajá. Ahí se encontrarían ambas dimensiones. Pero si ambas dimensiones se encuentran allí, ¿por qué entonces, por ejemplo, frente a un grafiti realizado en ese frente, se evidencia la incidencia de lo público sobre lo privado y no entra en diálogo que ese frente también ya estaba incidiendo en lo público? Y si la vez pasada hablamos de que toda acción es una reacción de una acción anterior,
podríamos decir la acción de lo público sobre lo privado o plantear una reacción de lo público con relación a una acción primera de lo privado. Ese frente ya se encontraba allí antes de que ese graffiti fuera realizado. Temporalmente, el graffiti tendría que ser una reacción frente a la acción primera de ese frente incidiendo, afectando lo público. Sin embargo, pareciera ser que no. De vuelta, siempre se ve acción sobre el muro y no reacción sobre el muro. Como si las propiedades privadas que se encuentran del muro para dentro de la dimensión de lo privado imprimieran sobre lo público también un carácter de me hicieron, yo no hice nada. Me impusieron y no yo estoy componiendo. Entonces empecé a pensar, y tal vez no sea el frente lo que esté allí, sino un límite activándose en el frente. Y este límite lo llamaremos la fachada. Fachada y frente no son las mismas cosas. El frente es una materialidad. ¿Sí? Ladrillo, cemento, pintura. Eso es una materialidad, un frente. La fachada va a ser un concepto límite que se va a instalar desde la propiedad privada como si fuese una frontera que separa lo público de lo privado. Una frontera que separa, como todo límite, instaura posiciones diferentes, separándolas. Y al separarlas, al mismo tiempo que el frente de un inmueble conlinda con un espacio público, parecía haber como si hubiera un vacío, un abismo entre uno y otro, pues se niega esta mutua coafectación. Como si hubiera como dos islas, la isla de lo público y la isla de lo privado, y en el medio un océano. Entonces las vemos separadas. Y al querer mirar por debajo del agua, nos encontramos con que el cielo se refleja en esa superficie de agua y no podemos ver más allá de ese límite del agua. Pero si pudiéramos mirar más allá de ese límite, veríamos que esto que veíamos como dos islas separadas, aisladas, en realidad son dos picos montañosos, dos elevaciones de una misma masa de tierra, que se continúa por debajo del agua y sale. Si pudiéramos ver más allá de este límite en el cual el cielo se nos refleja, no dejando ver por debajo, no podríamos saber, no podríamos a ciencia cierta estipular dónde comienza y dónde termina esto que llamábamos islas, pues no están aisladas. Las estamos sabiendo aisladas. Saberes puestos en juego nos hacen verlas, saberlas, como dos islas cuando en realidad son una misma e indiferenciable masa de tierra. ¿Cuál es entonces este reflejo que se proyecta sobre los frentes de la casa para que no podamos ver más allá de eso? Esto que acabo de decirles es la fachada. La fachada sobre el cual se refleja, como el cielo se reflejaba en el agua, se refleja la propiedad privada sobre la fachada. Y a modo de un traductor, todo lo que suceda en el muro se traduce, sucedió sobre la propiedad privada.
como si hubiera de vuelta dos islas, lo público y lo privado, y en el medio un abismo. Esta fachada, este concepto límite que separa, es el abismo. Si queremos entonces problematizar entre la dimensión de lo público y la dimensión de lo privado, la mutua coafectación, hace falta entonces empezar a ver cómo ellas se tocan, se encuentran. Mientras se las siga viendo distanciadas, no hay conflicto, no hay mutua coafectación. Conflicto, desde cartografía sensible, es planteado como encuentro de las diferencias. No hay encuentro, no hay mutua afectación de las partes. Entonces empecé a sentir la necesidad de proponer un nuevo concepto, pero en vez de un concepto límite, que a modo de una frontera separe, un concepto borde, que a modo de un puente interconecte aquello que estaba separado por la noción de la fachada. Y a este concepto borde, que articula e interconecta las partes, lo llamé la vertical. La vertical es un concepto teórico, pero de aplicación práctica. Lo usamos para poder escuchar cómo en la práctica ambas dimensiones se encuentran y se afectan. A modo de una imagen, pensémosla como si fuese una línea constante que va de esquina a esquina de las cuadras. Solo donde hay construcciones, es decir, donde hay dimensión de lo privado encontrándose con la dimensión de lo público. Pero no confundamos la vertical con el frente de las casas. De la misma manera que la fachada no era equiparable al frente, la vertical tampoco va a ser equiparable al frente de una casa, a su materialidad. Por eso podemos ver, si es una línea constante que se proyecta ininterrumpidamente, podemos ver que hay partes de las propiedades privadas que avanzan más allá de la vertical sobre los espacios públicos. Los balcones, por ejemplo, de las casas, las marquesinas, los toldos de las tiendas, están de la vertical hacia afuera. Pero también nos damos cuenta que hay veces donde la materialidad de la propiedad privada no llega al punto de encuentro con la vertical. Hay un espacio de retroceso. Por ejemplo, puertas y ventanas son aberturas. Si viéramos ese frente, se interrumpe la materialidad. Hay un retroceso, luego aparece la puerta. Y luego vuelve a avanzar y continúa la pared. Puertas, portones, ventanas. Incluso jardines frontales, patios delanteros. El frente de la casa está en un retroceso de esta línea de borde, que sería la vertical. En esto, donde la materialidad retrocede, el espacio público no avanza. Eso significa que es una zona que está dentro de la dimensión de lo privado, aunque haya quedado físicamente por fuera de esos muros de la propiedad privada. La puerta de acceso a una casa, a un edificio que tenga, por ejemplo, 1 o 2 peldaños, escalones para acceder, para subir, porque finalmente no están al mismo nivel que las calles. Estos escalones, por ejemplo, generalmente suelen estar de la vertical hacia adentro. Sin embargo, quedaron fuera de las paredes que encierran la propiedad privada. Y ahí se genera una zona difusa. Está físicamente fuera de la propiedad privada, pero aún dentro de la dimensión de lo privado. No es espacio público. De vuelta, la vertical con una línea constante e interrumpida, entonces de la vertical hacia adentro, es dimensión de lo privado. Y esto lo podemos registrar, observar, escuchar, prestando atención a las reacciones de las personas
que pueden circunstancialmente hacer uso, habitar esa zona difusa. Me ha pasado a mí, por ejemplo, de estar sentado en los escalones del frente de una casa, charlando con alguien, y de pronto alguien, otra persona, o se abre la puerta y quiere salir, o se nos pone frente a nosotros, como indicando que quiere ingresar. Me di cuenta que mientras me levanto para ceder el paso, automáticamente mi boca se abre y pido disculpas. ¿Pero por qué pido disculpas? Si no estoy haciendo nada equivocado, no estoy negándole el paso, no le estoy prohibiendo pasar. Y mientras nadie quiera pasar, no hay ningún paso bloqueado. Y sin embargo, cada vez que alguien quería salir o entrar, al levantarme, pedí automáticamente disculpas, como un acto reflejo. Y empecé a ver que cuando yo estoy en otra situación de querer entrar o salir de un inmueble y hay gente sentada en esos escalones, también, como un acto reflejo, mientras se levantan, se disculpan. ¿Disculparse de qué? Y empecé a pensar, esa acción de disculparse sin tener necesariamente un motivo, pues nada está siendo mal hecho en ese lugar. ¿Disculparse ante qué? Tal vez nuestros cuerpos saben que esa es una zona difusa, que no es espacio público. Pero al estar fuera de los muros de la propiedad privada, en tanto zona difusa, nos animamos a usarla, activándola, actualizándola, para usos diferentes que no son los originales a los cuales ese escalón fue destinado, que es ingreso de una casa. Lo usamos para sentarnos, para charlar, para encontrarnos, para tomar cerveza. Estamos actualizando ese espacio. Sin embargo, sabemos que no es público. Y tal vez nuestros cuerpos, cuando se están disculpando, lo que están en realidad reconociendo es que ese es un espacio, en tanto zona difusa, un espacio de un adentro en el afuera. Es un adentro de la dimensión de lo privado, pero está fuera de la propiedad privada de la casa. Y en tanto, un adentro en el afuera, nadie nos había invitado a hacer uso de ese adentro. Cuando nos estamos disculpando, no estamos solamente evidenciando modo de reflejo, que es un adentro en el afuera, sino tal vez lo que queda en evidencia es quiénes están invitados, autorizados, habilitades a habitar ese adentro en el afuera y quiénes no. Por eso nos disculpamos. La vertical, como punto de encuentro, habilita estos cuestionamientos, porque en tanto punto de encuentro de los diferentes, de los afectos diferentes que orbitan en una y otra dimensión, es un punto de conflicto. Y los conflictos activan los cuestionamientos. Por eso, si nuestros cuerpos reconocen al disculparse que no fuimos invitados, no estamos haciendo nada malo. Es una zona difusa. Pero incluso en lo difuso, la incidencia de lo privado tiene una claridad muy marcante que nuestros cuerpos reconocen. Entonces veo la incidencia de lo privado dentro de la dimensión de lo privado. ¿Dónde? En los bienes públicos, que empiezan a tener un carácter restrictivo y excluyente propio de esta dimensión. La incidencia de lo privado en la zona difusa, físicamente fuera de esas paredes, pero aún dentro de la dimensión de lo público.
La dimensión de lo privado no solo en la zona difusa, perdón, la incidencia de lo privado no solo en la zona difusa, sino en el encuentro, en ese límite entre una dimensión y otra, manifestándose como en las fachadas, que genera un abismo que reclama sobre sí las acciones que son realizadas contra la propiedad privada, las imposiciones sobre lo privado y no las composiciones de lo privado y lo público en ese punto de encuentro. Pero no solo dentro de la dimensión de lo privado, no solo en las zonas difusas, no solo en el encuentro entre las dos dimensiones, lo privado marca una hegemonía, también en los espacios públicos colindantes con las propiedades privadas podemos nosotras cartografiar esa incidencia de lo privado sobre lo público, como una sombra que se proyecta sobre. Y hablamos varias veces en este curso de, por ejemplo, los bares que se encuentran emplazados físicamente de la vertical hacia adentro, pero que tienen un área de incidencia de la vertical hacia afuera en el espacio público, calle, inmediatamente próximo a la vertical, colindante con la vertical. Allí, sus mesas y sillas empiezan a demarcar una presencia de lo privado sobre lo público, como si fueran dos capas, la capa calle y la capa bar, y una capa se superpone sobre la otra. Y de esta manera no solo se generan doble dicciones o se activan doble dicciones, en el sentido, reconocemos que la calle es pública, desde las palabras decimos la calle es pública, pero cuando nos sentamos en la mesa de un bar que se encuentra en la vía pública, estamos realizando un uso privado, excluyente, restrictivo. Decimos con nuestras palabras públicas y a través de nuestras prácticas se dice privado. Esta presencia, esta proyección sobre los espacios públicos desde la dimensión de lo privado, no solo activa doble dicciones, también alcanza niveles donde la normalidad se sobrepone a la legalidad. Si en algunas ciudades está prohibido legalmente consumir alcohol en la vía pública, está al mismo tiempo normalmente habilitado consumir alcohol en las mesas de los bares que se encuentran en la vía pública. Y cuando digo normalmente habilitados, no me refiero a una habilitación comercial, esa es una cuestión legal. Me refiero a una ausencia de cuestionamientos al respecto de esta doble dicción entre decir que es público y practicar lo privado. Por eso me refiero, está normalmente habilitado consumir alcohol en la vía pública, al mismo tiempo que está legalmente prohibido consumir alcohol en la vía pública. Como les decía recién, como si fueran dos capas, la capa calle y la capa bar, y la capa bar superponiéndose a la capa calle. De esta manera, normalmente, quienes por allí transitan o quienes hacen uso de esas mesas, no van a ver personas consumiendo alcohol en la vía pública y entonces siendo realmente infringiendo la ley, sino que van a saber personas consumiendo alcohol en un bar localizado en la vía pública. En un bar, no en la vía pública. A esto me refiero cuando decía que no solo activa contradicciones, sino que esta incidencia de lo privado sobre lo público, esta hegemonía manifiesta, también alcanza niveles donde la normalidad se sobrepone a la legalidad. Un repaso, un recuento rápido. Incidencia de lo privado dentro de la dimensión de lo privado. En las dinámicas que inciden en los bienes públicos. Incidencia de lo privado en la zona difusa. Por ejemplo, los escalones, donde los cuerpos
reconocen que no fueron invitados a habitar ese adentro en el afuera, adentro de la dimensión de lo privado, afuera de esos muros. Incidencia de lo privado sobre lo público en el encuentro de las dos dimensiones, lo que tradicionalmente llama el encuentro entre el espacio público y el privado, manifestándose en esto que decía que es la fachada como un concepto fronterizo que separa y genera un abismo entre ambas dimensiones. La incidencia de lo privado sobre lo público, ya en la dimensión de lo público, en los espacios públicos lindantes a las propiedades privadas. Pero lo más llamativo de todo es la incidencia de lo privado sobre lo público en espacios públicos que no están necesariamente colindando con las propiedades privadas, como por ejemplo parques y plazas, donde tenés que atravesar una calle para llegar al parque, tenés que atravesar toda una banqueta, una acera y una calle, y después recién está el parque, y aún ahí nos encontramos que la incidencia de lo privado, con sus lógicas restrictivas y excluyentes, se manifiestan en una situación que ya lleva varias décadas profundizándose, que es el enrejado. El enrejado de parques y plazas bajo el argumento de que hay que preservar esos parques de determinadas personas y de determinados usos que los están degradando. Y cuando escucho que hay que preservar los parques restringiendo su acceso, el horario, ahí empiezo a escuchar de vuelta. Parece que están haciendo mención a bienes que se degradan con los usos. Y sobre el parque empiezo a escuchar que está operando un proceso de patrimonialización del espacio público. Pero mientras los bienes públicos se encuentran dentro de la dimensión de lo privado, afectado por la órbita de lo excluyente y lo restrictivo, por eso, aunque es de gestión gubernamental y de todos, pertenencia de todos, son restringidos sus accesos y sus usos. Sin embargo, si dijimos que un espacio público es esta porción de ciudad abierta y de libre acceso, mientras que a un bien público son algunos usos los que lo degradan, y por eso para preservarlos hay que restringir esos usos, mientras los espacios públicos se encuentran en la dimensión de lo privado, restringir los usos de un espacio público lo que hace es degradar el carácter público propio de la dimensión de lo público. Cuando las personas empiezan a discutir rejas sí, rejas no, escuchemos lo que están argumentando, más allá de una palabra en común. De la misma forma como la palabra en común, espacio público y espacio público, era empleada para las áreas abiertas y los edificios cerrados, y dije, vamos a ponerle nombres diferentes. Cuidado que la gente puede hablar de rejas y rejas y están haciendo alusión a cuestiones diferentes. Mientras que quienes están a favor de políticas públicas restrictivas y apoyan el enrejado de los parques, podemos escuchar que no están hablando de espacios públicos, sino que dicen espacios públicos y en la práctica se dicen bienes públicos. Sin embargo, los bienes públicos solo se encuentran emplazados de la vertical hacia adentro, es decir, en la dimensión de lo privado. Por eso no puede haber bienes públicos en la dimensión de lo público, porque la propia noción de bien
Eso implica una degradación del carácter agregador y diverso propio de esta dimensión de lo público. Quienes están a favor de las rejas están hablando de bienes públicos, o están haciendo, o están viendo a los espacios públicos como bienes públicos. Quienes están en contra de las rejas están hablando al respecto de la posibilidad o imposibilidad de usarlos y de la restricción de los usos por causa de esas rejas. Están haciendo mención, creyendo que hablan de problemas diferentes, tal vez están haciendo mención a problemáticas semejantes. Mientras unos están creyendo hablar del problema de los usos incorrectos que hay que restringir para preservar el espacio público, otros están creyendo hablar de las rejas como un problema que no les permite realizar usos fuera de los horarios de apertura. Sin embargo, sospechemos, si ambas partes, si todas nosotras somos integrantes de la misma sociedad excluyente y restrictiva, tal vez algo tengamos en común. Y más allá de creer que estamos hablando de problemas diferentes que precisan de soluciones diferentes, tal vez ambas posiciones estén hablando de una problemática en común. Pues quienes están reclamando que las rejas son un problema, pues les inhibe la posibilidad de acceder y de usar esos espacios públicos, no necesariamente están a favor o tolerando estas prácticas que llevan a los que quieren enrejar los parques a considerarlas prácticas que degradan los parques. Tal vez en uno y otro grupo concuerdan que esas prácticas no hay que realizarlas, que no son correctas, que están malas. Quizá lo que tengamos en común en estos dos grandes grupos que creen que hablan de rejas sí y rejas no, es la cuestión de la diferencia y lo diferente. Como ser siempre algo a ser mantenido a raya, controlado, cuando no distanciado, hasta donde ya no nos podamos ver. Reclamar que un parque esté libre de rejas no es lo mismo que reclamar que se preserve el carácter público, agregador diverso de ese espacio público. Si no prestamos atención a la cuestión de la diferencia y a cómo en una sociedad excluyente de los diferentes, de lo otro, cómo como sociedad excluyente nos relacionamos con lo diferente, si no prestamos atención a esto, podremos retirar todas las rejas de los parques. Y aún así, los parques van a continuar encerrados simbólicamente para una gran parte de la población que no las puede usar, habitar, mientras la clase media esté allí presente con sus prácticas hegemónicas. Hay límites que no precisan de materialidades para demarcar. El trato que nosotras como sociedad tenemos para con lo diferente se manifiesta en estos límites que desde nuestras prácticas hegemónicas le imponemos a los demás para que no habiten. Presencias normales activan también ausencias normales. Cuando nosotras, como clase media, nos retiramos y retiramos de esos espacios públicos nuestras prácticas hegemónicas, es que otros, con sus otras prácticas y modos de habitarlos y relacionarse, pueden llegar allí para hacer uso
de esos espacios públicos. Si no partimos de entender que también nuestras presencias excluyen a otros, va a estar muy difícil aprender a lidiar con lo diferente. Hace falta retirar las rejas para que otros puedan, en nuestras ausencias, poder usar esos parques. Pero también tenemos que aprender nosotras a reconocer cómo nuestras prácticas hegemónicas también están imponiendo límites que mantienen a otros distantes, a raya. Esta también es una cuestión a problematizar con relación a la incidencia de lo privado sobre lo público. Todo lo que sucede en la sociedad que habitamos nos pasa, no solo le pasa a otros. Y desde la responsabilidad, nosotras ya estamos componiendo aquello que está pasando. Y precisamente por estar componiéndolo desde adentro, es que no hace falta que hagamos algo diferente. Podemos escuchar qué es lo que ya estamos haciendo y pensar qué es entonces lo que podemos dejar de hacer para descomponer lo que nuestras presencias ya están componiendo. Una sociedad excluyente, limitante, restrictiva, de lo otro, de lo diferente.